hay una naturaleza, verdaderamente nosotros mismos, directamente experimentable aquí y ahora. Es puesta de manifiesto por la proposición. Absolutamente nada era conmigo. Absolutamente nada era, parece pasado, pero conmigo es presente. ¿Qué es este conmigo, con el que absolutamente nada era? Esa verificación de que esto es cierto implica que lo que conmigo nombra es a mí, soy. Nosotros que parecemos haber existido solo desde que el nacimiento está aquí, digo parecemos haber existido solo desde que el nacimiento está aquí. Al escuchar esta proposición, absolutamente nada era conmigo. Reconocemos esa aparente vacuidad que precede al nacimiento. No había nada. Para expresar no había nada. El que lo expresa debe estar presente. ¿Qué significa no había nada? No había nada en términos de nacimiento, en términos de experiencia, en términos de este yo de vigilia y sueño con sueños. Eso no estaba. Ni este yo, ni su experiencia. Entonces, eso se resuelve en que no había ningún mundo, ni antiguo ni moderno, no había ninguno, ni este que parecemos ser contenido en él. Entonces, al decir no había nada, uno mismo tiene su propia percepción directa de sí mismo, porque es el que lo está diciendo, y el que lo está diciendo está viéndolo. Ahora, que es exactamente como en el sueño profundo. En el sueño profundo podemos decir no hay nada, pero en realidad es igual pasado, no había nada. Pero el que lo dice es el que lo ve, y el que lo ve lo está diciendo ahora, está viéndolo ahora. ¿Quién es ese que lo ve? Si este que parecemos ser no está. Si este pequeño individuo agobiado, abrumado,
cargado de responsabilidades, que no para, comido de pensamientos, de deseos, de aflicciones, de raras felicidades. Este que no está en el sueño profundo. Entonces, ¿quién es ese? ¿Quién es ese nosotros que sabe que en el sueño profundo este no está? ¿Quién es ese nosotros que sabe que no había nada? ¿Quién es ese nosotros que sabe ninguno de los tres estados está? Ni sueño, ni vigilia, ni sueño con sueños, ni sueño profundo. Entendiendo el sueño profundo en el sentido en el que se entiende por una persona que se cree a sí misma real en la vigilia. Esta persona que se cree a sí misma real en la vigilia entiende el sueño profundo como una pausa en sus quehaceres, sin haber profundizado en él. No se da cuenta de que aunque ahí no hay nada, el ser de uno está íntegro. ¿Quién es ese? ¿Quién es? Ese mí mismo que sabe que no había nada. Queda uno así, revelado a sí mismo. Como existente y como consciente. La palabra soy tiene esa doble acepción. La palabra soy significa soy, según se entiende, tengo ser y al mismo tiempo sé que tengo ser. Estas dos acepciones aparentemente distintas están contenidas en la misma palabra, porque para exclamar soy, tengo que saber que yo soy. No solo ser, sino tengo que saberlo. Van juntas y sin embargo no son diferentes. Es la doble expresión de una misma naturaleza, que es ser y consciencia. Este ser consciencia es el que sabe que en el sueño profundo no hay nada. Este ser consciencia nuestro es el que sabe que no había nada. Y este ser consciencia nuestro es la realidad permanente, el sustrato sobre el que aparece y desaparecen los estados, sobre todo la vigilia y el sueño con sueños, donde un yo aparente, un soy aparente, que vive exclusivamente por su identificación a un cuerpo, usurpa la verdadera identidad. Este soy aparente que usurpa la verdadera identidad es el agobiado por la tiranía de las pasiones, el cansado por la tiranía de las actividades, el sufriente por el incumplimiento de los deseos. Pero es su
aparente existencia no es continua, está sujeto a desapariciones y a apariciones. En ese trasfondo de la naturaleza real de uno, en ese soy que es autoconsciente, que no aparece ni desaparece, tiene otro aspecto también, sin ser diferente del aspecto ser consciencia, y es el aspecto reposo, que algunos lo llaman felicidad, el aspecto reposo o quiesencia natural, que no tiene nada que ver con placeres o deseos satisfechos, sino es con un reposo permanente, eso que uno codicia cuando dice voy a dormir. Todos tenemos experiencia directa del sueño profundo, donde independientemente de que el yo de vigilia no está, nadie se queja de que haya sufrimiento alguno, porque no haya ningún mundo, ni ningún cuerpo, ni amores, ni desamores, ni aflicciones, ni trabajos, ni premios, ni castigos. El sueño profundo es autoevidente, es la prueba de nuestra verdadera naturaleza real. Todo esto tiene que ser visto con mucha proximidad, pensado con mucha atención, para reconocernos, porque si no es solo un mero pensamiento, no había nada. Para exclamar no había nada, tenemos que saberlo, y para saberlo necesariamente debemos de estar ahí. Y además debemos saber que estamos ahí. Lo mismo que en el sueño, no hay nada. Para saberlo debemos estar ahí. Y debemos no solo estar, sino saber que está. Porque un ser sin saberlo, eso no existe. Otra cosa es que esa doble acepción de la palabra soy signifique que ser es para nosotros un objeto. No hay un conocimiento objetivo de nuestro propio ser, solo sabemos que somos, pero no qué. Ni es necesario en absoluto saber qué, porque entonces eso nos convierte en un objeto y es una imposibilidad. Objetos son para nosotros los objetos conocidos, que es un conocimiento completamente diferente al autoconocimiento por el cual sabemos de nuestra propia existencia de modo directo e inmediato, en todos los estados. En la vigilia sabemos yo soy, en el sueño con sueños sabemos yo soy, y en el sueño profundo sabemos yo soy. Aunque aparentemente en el sueño profundo estamos sumidos en la inconsciencia, esa inconsciencia es sólo de lo que no somos, de la vigilia, del yo de vigilia, de los actos, de los pensamientos, de, en una palabra, el hacer, porque la vigilia es hacer. El pensamiento en uno hace, está haciendo cosas, siempre. Pensar mismo es un hacer.
Sin embargo, ser no es un hacer. No hay un acto. No es y deviene otra cosa que su propio ser al ser. Es lo que es siempre. Entonces, teniendo ese atisbo o esa claridad de nuestro propio ser, consciente, en reposo, en el sueño profundo, y cuando absolutamente nada era. No tiene así un atisbo claro de su verdadera naturaleza real. Nosotros no nos preguntamos cuánto dura el sueño profundo, pero si nos lo preguntamos, comprenderemos inmediatamente que en el sueño profundo no hay tiempo. No tiene duración. De ahí esa sensación de frescor, de relax total. No voy a decir de felicidad, porque aquí la palabra felicidad en español está asociada a un estado de satisfacción de necesidades, y de lo que se entiende es de un aspecto natural inherente a nuestra propia verdadera naturaleza, es que se parece mucho más al reposo, a la quietud. Por eso en el sueño profundo reina esa quietud, ese reposo. No es el reposo de los actos de la vigilia, no. Es el reposo que proporciona la desaparición de la mente, que es todo un mundo de actos encadenados, sin principio ni fin. La mente es exactamente como las moscas, vuelan por doquier, sin rumbo fijo, sin poder parar, o como los monos en una jaula. Nosotros parecemos pensar con lógica, pero la mente no tiene lógica ninguna. De hecho, los que sufren alguna vez insomnio, por leve que sea, sí que padecen en ese momento verdaderamente los estragos de no poder cortar el flujo mental. Querer dormir y que el corte del flujo de los pensamientos no se produzca. Eso es un estrago. ¿Por qué? Porque lo que uno más ama, por encima de todo, absolutamente por encima de todo, es su propio reposo, su propia quietud natural, su propio estar en sí mismo. Esa quietud natural, naturalmente es sentida, pero no es sentida como un objeto, es una totalidad, idéntica a la consciencia de uno mismo e idéntica al soy, y está incluida en soy. Así pues, teniendo ese atisbo o esa clara indicación de cuál es nuestra verdadera naturaleza real, la atención, que es la clave y el gran poder, debe volverse de manera incesante hacia ahí, hacia ahí. Uno no puede decir, yo no conozco a qué puede parecerse
ser lo que soy, porque lo sabe, lo sabemos siempre. La atención, que es un poder que hace crecer todo aquello en lo que se deposita. No sé si lo hemos dicho. La atención es ese poder que queda capturado cuando uno ve a alguien del que se enamora. En ese momento la atención está en su máximo. La atención también hace que descubramos descubrimientos. La atención hace crecer todo. Allá donde se pone la atención, eso crece. Ya sea el dinero, ya sean los deseos, ya sean los amores, ya sea lo que sea. Entonces la atención ha de ser retirada de los objetos en los cuales no hay felicidad ninguna. Felicidad en ese sentido, en los cuales no hay quietud ninguna, no hay reposo. La atención debe ser retirada de ellos y vuelta hacia nuestro conocimiento de nosotros mismos, a nuestro autoconocimiento, a nuestro propio ser, a ese olvidado. ¿Cómo notaremos que la atención se vuelve? Es vuelta por nosotros. A ese soy. Sencillamente, porque lo que sustraía la atención hasta ese momento deja de sustraerla. La atención es un acto consciente. Y su contrario es la dispersión. El flujo de pensamientos de un objeto a otro, sin medida. Y la atención va en contra de eso. Cuando esa atención es activa, es una vigilancia. Y entonces cuando uno ve los movimientos de la mente en la medida de su posible, inmediatamente les pone freno, volviendo la atención hacia su centro, hacia el centro de uno mismo, hacia ese soy. Dice el Sri Ramana Maharshi, más allá de yo soy no hay nada. Y tiene toda la razón. Por elevado que sea un estado, por alta que sea una realización, necesita que estemos presentes y que sepamos que estamos presentes. O sea que no hay nada por encima de eso.
principio. No había nada. El que lo dice está ahí y lo sabe. Cuando despertamos y decimos hemos dormido, he dormido profundamente, no sabía nada entonces, no había ningún conocimiento. El que lo dice está ahí y lo sabe. La atención debe volverse ahí, debe ser vuelta ahí. Pero para ello debemos estar absolutamente convencidos de que no somos este pequeño individuo agobiado, fatigado, cansado. Absolutamente convencidos, sin la menor duda. Y ese absolutamente convencido, sin la menor duda, implica que no va a tener cuartel, que el individuo no va a tener cuartel. ¿Qué significa eso? Que todo aquello en lo que se ha condescendido, en lo que uno se crece en orgullo, en arrogancia, en ego, tiene que ser estrechamente vigilado, descubierto y desmantelado. Es así como se verifica que estamos absolutamente convencidos de no ser el individuo. Porque si no estamos convencidos de no ser el individuo, nosotros no dejaremos de darle cuartel. Nosotros no emprenderemos nunca no darle cuartel, sino todo lo contrario. Atender y condescender a todo. Creernos que somos alguien. Ofendernos si no nos dejan sitio. Cabrearnos si no se nos requiere. Angustiarnos si no se nos dice que se nos ama. Exigir. Todo eso viene de la creencia ciega de que uno es el individuo, de que uno es este cuerpo. Y es todo lo contrario de estar convencido de que uno no lo es. Entonces, no dar cuartel a eso, no darle cancha a eso, significa que todo eso debe ser vigilado, como se ha dicho. De que debe prestársele atención para descubrir la raíz del orgullo. Porque creer uno que uno es este individuo, que uno es este cuerpo, es orgullo, es la raíz del orgullo y la planta del orgullo. Entonces verá motivos de enorgullecerse. Se cree un hacedor y sus actos deben de ser alabados, sus palabras escuchadas. Todo eso es diametralmente opuesto a la serenidad, a la paz, a la quietud de nuestra naturaleza real. De todo eso pedimos descanso cuando vamos a dormir. De modo que nuestra naturaleza real no está tan oculta. Todo el mundo la conoce, como el agua. Todo el mundo sabe dónde está.
¿Por qué? Porque es lo único que quita la sed. ¿Por qué? Conocemos nuestra verdadera naturaleza real y amamos dormir profundamente, porque es lo único que quita la urticaria. De modo que si queremos ser realmente lo que somos, saberlo, y estar en la paz, tenemos que hacer que ese estado quede perfectamente claro, rotundo, aunque no le vamos a ayudar a ser más, sí tenemos que deshacer nuestro olvido, porque como se preguntaba aquí hace poco, uno no es más en el sueño profundo que ahora, ni menos. Uno no es más unas veces y otras veces menos. O sea que no vamos a hacernos ser más, sino en todo caso a hacer desaparecer de nuestro pensamiento la creencia ciega de que somos otro. Como dice el Buda en esa enseñanza, hay un innacido, un indevenido, un incompuesto. Y si no fuera por este innacido, este indevenido, este incompuesto, no habría ninguna posibilidad de salir del nacimiento, de la composición y del devenir. Y es innacido, indevenido e incompuesto. Nosotros todos tenemos experiencia directa de él, en todo momento, en todos los tiempos, en todos los lugares. En la vigilia, en el sueño con sueños, en el sueño profundo, y cuando estos tres estados no estaban. Al decir experiencia no me refiero a experiencia como un objeto, sino que todos somos y sabemos que somos.
La verdad que uno sabe que está que es estado eso, ¿no? Porque es lo que siempre decimos antes del nacimiento, después, pero solo es con respecto a eso. Antes del nacimiento significa, con respecto al nacimiento es como decir, antes de la vigilia. Con respecto a la vigilia, eso es antes, pero eso no es ni antes ni después, es siempre. Ni antes ni después de nada. hace unos días veía que como, o sea, que el miedo, parece que hay miedo como que pierdes, miedo que se tiene de perder ser o de perder, pero antes de, o sea, antes que el miedo ese, o sea, es como está ligado a la propia, no sé si me explico bien. O sea, que antes de que estuviera todo esto, Y en el sueño profundo que tienes. y en el sueño profundo, Aquí tienes miedo. O lo contrario, que anhelas. Es que ahí hay un error, es que te das cuenta, nosotros damos como estable al individuo. Y el individuo que creemos ser en la vigilia no es estable, ni permanente. Es, ¿cómo se dice?
contrario de... No es que sea inestable, es que unas veces está y otras no. Y depende del pensamiento que tengas de él, así está de un modo o de otro, así es uno u otro. Ni siquiera se puede decir que tenemos un cuerpo solo en la vigilia. Tenemos tantos cuerpos como pensamientos de nosotros mismos hay. Como cambiante. Dentro del parámetro de un cuerpo humano, con cada pensamiento que tengas, es un cuerpo diferente. Según que pienses así, si dices, hay un grano, estoy enfermo, ese es un cuerpo. El metódico de salud, ese es otro. Entonces nosotros pensamos que es estable, que este cuerpo, que creo que este individuo, yo soy Pedro, es un individuo estable, ese es el centro. Es el centro. Y luego desaparece por completo en el sueño profundo. El sueño con sueños es otro objeto totalmente distinto, con un mundo completamente diferente, aunque parezca ser el mismo, aunque la casa parezca ser tu casa, sin embargo es una casa distinta siempre. O sea, es una cosa evanescente, dependiendo del pensamiento. Sin embargo, en el sueño profundo eso no es así. El sueño profundo, ¿cuándo has tenido tú un sueño profundo diferente? O sea que el sueño profundo no es que sean sueños profundos, es que es uno. Idéntico a sí mismo siempre. Y es un conocimiento de ti mismo directo que tienes ahora. No es un pensamiento. Lo mismo que de tu naturaleza real, siempre tienes un conocimiento directo. Siempre. Si no eres y lo sabes, no puedes dar cuenta ni de la vigilia, ni del sueño con sueños, ni del sueño profundo, ni de nada. O sea que esos estados se suceden, pero tú no. Ismael no puede saber nada del sueño profundo, no está ahí. El quid de la cuestión es que confundimos. Al pensar que el individuo es estable, lo confundimos con la naturaleza real. Y decimos, es mi sueño profundo de este cuerpo. Cuando el cuerpo evidentemente no está ahí. Ni el que le piensa tampoco. Te das cuenta, el cuerpo es un objeto pensado. El pensamiento no está, el cuerpo tampoco. Estamos preparando un libro, que esas cosas las ponen con mucha claridad. Voy a decir a Damián que haga una impresión de la introducción y el capítulo primero, aunque no está revisado del todo, pero ya se puede leer. Vale, tal vez el sábado que viene.
hojas. Como siempre. Hace un poquito. Como siempre, hasta hace un poquito. Como dice el autor del libro, dice, estamos tan acostumbrados a que el conocimiento sea de objetos, objetivo, de objetos, en los estados de vigilia y sueño con sueños, es un conocimiento de objetos, que resulta difícil darnos cuenta que el sueño profundo no es un conocimiento de objetos, sino es un autoconocimiento, es una autoconsciencia, es decir, que no es un sujeto que conoce, un acto de conocer y un objeto conocido. Entonces, resulta difícil darse cuenta de que en el sueño profundo uno no solo no está ausente, sino que sabe, está presente y queriendo que está sumido o inmerso en su naturaleza real, que es esa quietud solar. Eso en el de Sean Christopher explicaban por qué decía lo de Satchidananda. Dice que para que lo ponen así para que se entienda que no es no ser ni no conocimiento, o sea, no es una ausencia ni de no felicidad. No es una ausencia de ser, ni una ausencia de conocimiento, ni una ausencia de felicidad. Claro, por lo de el aniquilacionismo ese que no es nada. Es que para decir eso tienes que estar ahí. Si es que la realidad última de uno es imposible de negarla. Por eso cuando el rey Ramana dice que lo último es yo soy, porque incluso si traemos la gran palabra, el Parabrahman, tienes que serlo y saberlo. No hay más allá. No hay más allá, es decir, además uno sabe por naturaleza que él no está siendo conscienciado ni seificado por nada. No sé si se entienden las palabras. No está siendo hecho ser por otro, ni está hecho siendo consciente por otro. Cuando primero se es consciente y luego viene el pensamiento. El pensamiento es la perturbación, no que tú seas consciente, autoconsciente. El pensamiento que viene en la vigilia y en el sueño. Eso tiene su dificultad. ¿Cómo reposa uno? Bueno, la vigilia y el sueño con sueños son un agobio. Es decir, hay personas que consideran que este mundo es una fuente de felicidad, pero es porque no lo han visto bien. Porque este mundo no existe más que la vigilia y es el pensamiento de uno. Y eso es un agobio, un cansancio. Por eso uno dice, ay, me voy a dormir. Aunque haya sido un día muy feliz, mira, ha sido un día muy feliz, he hecho todo lo que todos mis deseos se han satisfecho, pero ahora me voy a dormir. ¿Qué significa? Y si en ese momento te acuestas y no te duermes, ¿qué pasará? ¿Qué pasará?
acuerdas? No me olvido alguna vez. Ha venido a papá a decir, papá no me duermo. ¿Eh? Los niños. Que te hagan lo que sea, pero que te duermas. Que me corten la cabeza, que me maten. No me importa. Como ver una película interesantísima, llega un momento que ya te aburre. Si te atan ahí la cara a ver la película.